Los hermanos Alonso y Julio van a repartirles la tarea de la próxima semana, que vamos a explicar al final. Pero había una tarea para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vayamos a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y la tarea era explicar cómo estos pasajes dan testimonio de Cristo, ¿verdad? Nosotros ya vimos cómo en Juan 5, en otros lugares, se nos habla sobre la Escritura como dando testimonio de Jesucristo. Y entonces nosotros queremos también aprender a hacer esto, a ver cómo da testimonio la Biblia y estos pasajes en particular de Jesucristo. Entonces, Génesis 28, ¿quién quiere decir cómo da testimonio Génesis 28? Lo leímos creo que del versículo 10 al 17. Rigoberto. Génesis 28 del 10 al 17. ¿Cómo da este pasaje testimonio de Jesucristo? Ya este pasaje todo el mundo lo leyó. Entonces, así rápidamente, bueno, vemos a Jacob. La historia de Jacob es de una escalera, que es una vía que hay en la tierra al cielo. Cristo fue crucificado y murió. O sea, en vez de haber rasgado, vemos en el Evangelio. Cristo es, o sea, Él abrió en ese momento la vía de comunicación que era imposible para el hombre. No es imposible para el hombre subir al cielo, sino a través de una escalera, de una canción que Dios tocó, y esa escalera es Jesucristo. Él es el único medio para poder llegar al Padre de Jehová, que estaba en lo alto de la escalera, o estaba en lo más bajo. Dios comunicó a Jacob, y eso lo vemos en Juan 14:6, 16, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, ahora, una pregunta muy importante. ¿El Nuevo Testamento hace referencia a este pasaje? ¿Ah? ¿En dónde? Exactamente. ¿Quién hace referencia a este pasaje? Jesucristo, ¿verdad? En Juan 1, versículo 51, Jesús está hablando con Natanael, ¿verdad? Y él le dice, Natanael le dice a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo Jesús: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo es la escalera. ¿Ok? Ahora, Rigo interpreta bien ese pasaje, ¿verdad? Ahora, Jacob nos dice, aquí está Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el pasaje en Génesis? O interpretado a lo que Jesús dice de sí mismo, tomando propiedad de esa escalera. Él dice: yo soy esa escalera. Bueno, que Jesús, como Dios, baja a la tierra para abrir una puerta, una comunicación entre los hombres y el cielo, ¿verdad? Y Dios. ¿Ok? Entonces, Él es el único, y entonces tiene que ser como Jacob. Jacob dijo: qué terrible, esto es la casa de Dios, aquí está Dios. Entonces es Dios mismo el que tuvo que encarnarse, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para poder abrir esa puerta. Entonces ahí viene un montón de cuestiones doctrinales, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenía que ser Dios y hombre? Bueno, porque si Cristo, como vamos a ver hoy también, hubiera sido solamente un hombre, no es una escalera, no puede llevarnos al cielo. Él tenía que ser Dios y hombre para poder redimir a los hombres y ser Dios, para no pecar, ser perfecto, ¿verdad? Y poder redimirnos. Entonces eso es como da testimonio ese pasaje. Ahora, el otro pasaje era la parábola de los dos hijos, en Mateo capítulo 21. Esa sí la voy a leer porque es tal vez para que nos quede un poco más claro.
Dice Mateo 21:28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. ¿Quién quiere decirnos? Bueno, voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué enseña Jesús con esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Quién? La obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, hay quienes dicen, sí, yo voy a hacer lo que la Biblia dice y no lo hace. Y hay otros que dicen, no quiero hacer eso, ¿verdad? Pero después refunfuñando lo hace, ¿verdad? O sea, pero el punto principal de la palabra es la obediencia, ¿verdad? Y Jesucristo lo enseña con dos hijos, ¿cierto? Ahora, y la enseñanza de Jesús es los gentiles, ¿verdad? Ellos han obedecido el mandamiento de Dios de arrepentirse. Y ustedes, ¿verdad? Hablando de los fariseos, no lo hacen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo da testimonio ese pasaje de Jesucristo? ¿Quién quiere decir? Doña Miriam. Que en el versículo 31, cuando el Señor Jesús dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, está hablando de la salvación. Lo vemos al Señor Jesús divino, ¿verdad? Como Dios mismo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que, o sea, véanlo así, ahí hay 3 hijos. Los 2 hijos de la parábola y el Hijo de Dios, Jesucristo. Y si ustedes vean, es que nosotros tenemos que aprender a leer la Escritura, como el mismo Mateo nos va diciendo cosas y nos va poniendo cosas delante para que veamos y entendamos después la parábola. Si nosotros vemos casi que los capítulos que le preceden a esta parábola, se habla de Jesús como el Hijo de David, el Hijo de Dios, Hosana en los cielos, ¿verdad? El Hijo de David, relacionando a Cristo con el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese hijo esperado de David, el Mesías, ¿verdad? Y Jesús de pronto sale con la parábola de los hijos. Entonces, aquí hay un tercer hijo que es Jesucristo, que a diferencia de esos 2 hijos, obedeció perfectamente a su padre con todo amor, con todo gozo, con todo gusto, a diferencia de esos 2 hijos, ¿verdad? Para salvarnos a nosotros. Y esa obediencia perfecta nos es imputada a nosotros, y entramos, aquellos que creemos entonces en Él, podemos entrar al reino de Dios. Pero así es como da testimonio esa parábola del Hijo de Dios, el otro hijo, ese tercer hijo ahí que está implícito en esa parábola, ¿verdad? Entonces debemos empezar a ver la Escritura así, cómo da este pasaje testimonio de Cristo, ¿verdad? Bueno, hay mucho que decir también, entonces vamos a dejarlo ahí. Si alguno tiene algo más que preguntar o así, entonces lo hacemos al final. Entonces hoy vamos a hablar sobre la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia, ¿a qué suena esto? Que no hay errores, exacto. Entonces cuando hablamos de la inerrancia, nos estamos refiriendo a ¿qué? A que los autógrafos, es decir, los escritos originales, ¿verdad?, no contienen errores de hecho, ni contienen tampoco contradicciones en todo lo que enseñan, ya sea hablando de ciencia, hablando de historia, hablando de ética. En todo lo que la Biblia enseña no hay errores. Pero debemos dejar claro que estamos hablando de los autógrafos, ¿ok? Es decir, de los escritos originales, lo que escribió Mateo, ¿verdad? Porque el resto son copias, ¿cierto? Las copias no son inspiradas.
Lo inspirado fue lo original, ¿ok? Después, cuando veamos el canon, la transmisión, etcétera, vamos a ver cómo cómo Dios en su providencia preservó de error esas copias, ¿verdad? Pero las copias no son inspiradas, ¿verdad? Fueron providencialmente protegidas por Dios para que transmitieran lo que Él le había hablado a su pueblo por medio de los autores que Él había escogido al inicio. Ahora, la infalibilidad, muchos de estos dos términos, inerrancia e infalibilidad, se relacionan mucho y a veces se usan, ¿verdad?, como uno por el otro, uno en vez del otro. La infalibilidad dice que la Biblia es infalible, es decir, que no erra, ¿verdad? O que todo lo que enseña es confiable y verdadero, ¿verdad? Todas las doctrinas que la Biblia habla son confiables, podemos confiar en ellas, ¿verdad? Ahora, así como cuando vimos la autoridad de la Biblia, igualmente la inerrancia está basada en ¿qué doctrina? Andrés. Exactamente. La inerrancia de las Escrituras está basada en la teoinspiración de las Escrituras, en la inspiración de la Biblia. En eso está basada. ¿Ok? Entonces, la Biblia, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Dios habló cada una de esas palabras y usó hombres, agentes secundarios, para que escribieran todo lo que Él le había dicho a su pueblo. Entonces, si esto es la palabra de Dios y Dios es Dios, entonces no pueden haber errores en la Biblia, ¿cierto? Y todo lo que ella enseña tiene que ser confiable, porque es la palabra de Dios, es lo que Dios habló, ¿verdad? Entonces, la inerrancia está basada en la doctrina de la inspiración de la Biblia. Yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo una Biblia que yo tenía y de pronto salió un error ahí, una palabra mal escrita, y me asusté en mi ignorancia, ¿verdad? Yo dije, pero ¿cómo va a haber errores en la Biblia? ¿Verdad? Pero entonces es importante, esos son los autores, esto es una copia, ¿verdad? O sea, aquí puede decir iglesia, como decía mi hermana de niña, ¿verdad? Pero esos son copias, lo que estamos hablando es de los autógrafos, los originales, en ellos no hay errores algunos. Entonces, otro punto importante es que la doctrina de la inerrancia, al nosotros decir y fundamentar aceptar que la Biblia dice que toda ella salió de la boca de Dios, entonces en ella no puede haber mentiras ni errores, ¿verdad? Dios no puede equivocarse, Dios no puede mentir, ¿verdad? Entonces todo lo que le dice la Biblia es cierto, no hay mentira ni error en ella. Entonces veamos por ejemplo Juan 17:7. Juan 17:7 es la oración sacerdotal del Señor. Y Jesús, hablando de la palabra de Dios, da una buena afirmación. Y Jesús ora al Señor, al Padre, y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Toda tu palabra es verdad. Todo lo que tú has dicho es verdad. Y la Biblia es lo que Dios le ha dicho a su pueblo. Entonces es verdad. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda tu palabra es verdad. Números 23, 19. Números 23, 19 están apuntados en la pantalla por si quieren irlos apuntando y después los leen. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Él es Dios.
y Él no miente. Entonces la Biblia, al ser la palabra de Dios, no puede contener mentiras. Hebreos 6, versículo 18 dice exactamente lo mismo. Es imposible que Dios mienta, porque Él es Dios. Proverbios 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, es pura, no hay contaminación en ella. Tan segura, tan inerrante, tan infalible es la palabra de Dios que Jesús dijo lo siguiente en Mateo 5, 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tan inerrante, infalible es que Jesús pudo afirmar eso en la Biblia. Va a pasar todo, pero nada pasará de lo que está escrito. Ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. No hay errores en ella. El mismo apóstol Pablo, cuando él da su testimonio a Félix, en Hechos 24, versículo 14, le dice: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía los judíos, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Y qué dice Pablo? Creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Pablo creía en la inerrancia del Antiguo Testamento, en la inerrancia de las Escrituras. Y por eso decía: yo creo todo lo que el Antiguo Testamento dice. Todo. Otro apoyo lo vemos cuando Dios habla acerca de sus profetas y los falsos profetas en Deuteronomio 13. En los primeros 5 versículos de Deuteronomio 13, el Señor dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, Dios le había hablado a Israel, y le había dicho todo lo que tenían que hacer, el camino que ellos debían seguir en su vida, ¿verdad? Entonces, si en ese momento se levantaba un profeta y decía algo en contra de lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y todo hiciera un milagro y se cumpliera, pero lo que había dicho el profeta iba en contra de la palabra de Dios, tal profeta debía ser muerto. Porque estaba poniendo el pueblo en contra de Dios, en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene errores. Entonces Dios, al no equivocarse, todo lo que dice es verdad, es cierto, y el pueblo debe confiar en ello. Y no decir: no, es que tal vez Dios se equivocó y entonces vamos a seguir al profeta que hizo un milagro. Tiene que ser de Dios, ¿verdad? No, ya Dios había hablado y Él no se equivoca y todo lo que dice es verdad. Entonces debemos siempre seguir su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica negar entonces la doctrina de la inerrancia de la Biblia? ¿Qué implica? Ajá. Exactamente. Decir que la Biblia contiene errores es afirmar que Dios se equivoca y que es un mentiroso. Y eso no puede ser nada menos que una blasfemia, ¿verdad? Por lo que la Biblia dice de sí mismo. B.B. Warfield, que es un teólogo del siglo pasado, principios de hace 2 siglos y principios del siglo pasado, dijo esto con respecto a la Biblia. Dice: la inspiración es la influencia extraordinaria, sobrenatural, ejercida por el Espíritu Santo,
en los escritores de nuestros libros sagrados, por la cual sus palabras fueron también las palabras de Dios y por lo tanto perfectamente infalibles. Lo que ellos escribieron fueron las palabras de Dios y por lo tanto eran infalibles. Ahora, hay algunas dificultades que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia nos vamos a encontrar. Dificultades, contradicciones aparentes que son fácilmente explicadas por la misma Biblia, ¿verdad? Algunos han cuestionado y rechazado esta doctrina de la inerrancia de las Escrituras basándose en esas inconsistencias aparentes que encuentran en las Escrituras. Entonces, nosotros debemos saber y reconocer que la Biblia, como dije en unas clases antes, la Biblia realmente es Dios condescendiendo con los hombres, ¿verdad? Y hablándoles en su propio lenguaje, en un lenguaje ordinario, para que el hombre pueda entender. Y como Dios nos habla en nuestro lenguaje, la Biblia nos habla de la misma manera. Y usa el lenguaje que nosotros usamos. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, es que la Biblia contiene errores. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, es que salió el sol y científicamente el sol no sale, ¿verdad? Lo que ocurre es que por la rotación de la Tierra, ¿verdad? El sol aparentemente sale de algún lugar, ¿verdad? Pero el sol no sale, es la rotación. Entonces la Biblia tiene errores. Pero debemos comprender que la Biblia nos habla en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y entonces Dios usa hombres para describir cosas que a ellos, para que ellos escriban cosas que para ellos es lo evidente. Entonces nosotros tenemos en la Biblia, por ejemplo, en Génesis 15, versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. El sol cayó, ¿verdad? O oscureció o anocheció. Entonces dicen, eso es, ¿ve? Hay errores ahí científicos. Pero debemos ver que es un hombre describiendo lo que está ocurriendo desde su perspectiva. Nosotros no hablamos así. Ya salió el sol, porque me asomé por la ventana y ya salió el sol. Y nosotros sabemos que eso no es lo que ocurre, ¿verdad? Pero hablamos así. Bueno, la Biblia nos habla así, usa nuestro lenguaje, ¿verdad? Porque Dios ha condescendido con nosotros. Entonces, la Biblia habla así. No quiere decir que esté errando en lo que dice, sino que está hablando desde la perspectiva de un hombre que está viendo lo que está ocurriendo con el sol. Lo mismo ocurre con los números. Con los números. La Biblia usa redondeo también, ¿verdad? Y eso no quiere decir que porque no es exacta, ¿verdad?, en lo que está diciendo, entonces contiene errores, ¿no? Nosotros no redondeamos también. Cuando le preguntan a alguien, es que fue al estadio, sí, ¿y quién estaba? Estaba todo el mundo. Estamos diciendo, estamos mintiendo. Estamos mintiendo, no. Porque el que me está escuchando entiende lo que yo estoy diciendo, que es que estaba lleno el estadio, ¿verdad? Bueno, la Biblia habla igual. Los fariseos, viendo a Jesús, le dicen, pero tenemos que hacer algo. ¿No ve que todo el mundo se va detrás de él? Los mayas se fueron detrás de Jesús. Los chinos, no. Pero ellos están hablando, y la Biblia lo deja claro así, de que ellos están hablando de una manera general, diciendo que muchas personas estaban yendo detrás de Jesús, igual que como hablamos nosotros. Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿cuánta es la población de Costa Rica?, ¿qué decimos? Como 4 millones de personas, ¿verdad? Pero realmente somos 4.301.712. ¿Estamos mintiendo? No.
La exactitud no implica errores. La inexactitud no implica errores. Porque la otra persona, si a mí me preguntan cuánto es exactamente la población de Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo le quiero dar, entonces yo le digo, vea, no sé, vamos a buscar, bueno, son 4.301.000. Pero si yo le digo, vea, no sé, pero más o menos son como 4 millones, ¿verdad? Yo no estoy mintiendo, sencillamente le estoy dando un redondeo de lo que es la población. Pero eso no significa que yo esté dándole un error a la otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Génesis 15, versículo 13, se nos dice que el cautiverio de Israel en Egipto son 400 años. Pero ¿cuánto fue realmente exactamente el cautiverio? ¿Alguien sabe? En Éxodo 12, 41 nos dice que fueron 430 años. ¿Ok? ¿Hay error ahí? En Génesis. ¿No? Sencillamente es un dato redondeado de la cantidad de años que Dios le estaba diciendo a Abraham que su pueblo iba a pasar en esclavitud en Egipto. Ya después Dios nos dice exactamente cuántos años fueron. Pero ese redondeo que hace no implica errores. Es sencillamente Dios hablándonos en nuestro lenguaje. Algo que le molesta mucho a mi esposa: amor, ya voy, ahorita voy, ¿verdad? ¿Estoy mintiendo cuando bajo 10 minutos después? No, porque es ahorita, ¿verdad? Pero si yo le digo ahorita, quiere decir que un ratito bajo. ¿Me explico? Entonces, ¿estoy errando yo cuando digo que cuando bajo 10 minutos? No, yo le dije que ahorita bajaba. Entonces, debemos entender que la Biblia nos habla en un lenguaje ordinario, en nuestro propio lenguaje. Entonces, ese tipo de acusaciones en contra de la Biblia son totalmente ilógicas, ¿verdad? Porque entonces yo andaría acusando de errores a todo el mundo, ¿verdad? Usted no fue exacto, usted mintió. No, por favor, ¿verdad? Nosotros no tratamos a la gente así. Entonces, ¿por qué queremos tratar a la Biblia así? Debemos entender, la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero Dios usó hombres para escribirla y usó su propio lenguaje para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces eso es importante entenderlo. Entonces que yo no podía hablar al hombre en el lenguaje angelicado divino. No entendemos nada. Exactamente. Imagínense si Dios nos hubiera hablado en un lenguaje extraño, nadie hubiera entendido nada. Pero Dios condesciende con nosotros y nos habla en nuestro propio lenguaje. Ahora, también lo vemos cuando se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Nosotros a veces vemos que nos dicen, es que vea, la cita que encontramos en Hechos 2 de Pedro hablando sobre la profecía de Joel no es exacta, no es exactamente lo que dijo Joel. Hay errores. Pero debemos entender una cosa: ¿cuál Biblia está usando los apóstoles probablemente en su tiempo? ¿Qué versión? ¿Ah? La Septuaginta, el griego, la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, a veces nosotros lo vemos también en nuestra propia Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento las citas en el Nuevo Testamento están diferentes porque son tomadas de la Septuaginta, ¿verdad? Y cuando lo comparamos con el Antiguo Testamento hay palabras que cambian precisamente porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Entonces, pero los apóstoles citaron la Septuaginta, igual que nosotros citamos esto y decimos, esto es la palabra de Dios. Ellos dijeron que la traducción griega del Antiguo Testamento también era la palabra de Dios, ¿verdad? Porque era preservada, ¿verdad? Entonces, lo vemos también en las citas, ¿ok? Por ejemplo, ese pasaje en Hechos 2, versículos 17 al 21, que es la profecía de Joel 3. Hay cosas que cambian y es por eso. Entonces son contradicciones aparentes. La Biblia no puede contradecirse, la Biblia no puede contener errores. Si llegamos a un punto donde nosotros decimos, esto se contradice, usted es el que está equivocado.
Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Estudiar las Escrituras y ver cómo es que la Biblia, esas contradicciones aparentes, ¿verdad?, se llegan a solucionar. ¿Ok? Por ejemplo, si uno busca en internet contradicciones en la Biblia, ustedes encuentran un montón de sitios en internet con 150 contradicciones, un montón. Hay una que es, bueno, ¿quién tentó a David para hacer el censo? ¿Dios o Satanás? Porque en 2 de Samuel se nos dice que fue ¿quién? Dios. Y en Crónicas se nos dice que fue ¿quién? Satanás. Entonces, una contradicción. ¿Ve? Se equivocó, la Biblia contiene errores. Pero si nosotros realmente somos honestos y vamos a tratar la Biblia como trataríamos cualquier, interpretándolo como interpretaríamos cualquier otro libro, ¿qué debemos entender? ¿Quién tentó a David? ¿Ah? Satanás. ¿Pero qué? ¿Y Dios? Exacto. Fue Dios, ¿verdad? Pero usó ¿a quién? A Satanás para probar a David, para que hiciera un censo, ¿verdad? Y se mostrara el pecado de David de orgullo. Pero fue Dios. Entonces, debemos hablar de la soberanía de Dios, que Satanás es el siervo de Dios, es su instrumento, ¿verdad? Pero la causa final, la causa última, la causa primaria es Dios. Sin Él nada ocurre. Si Él no dice nada, nada ocurre. Entonces, así es como explicamos esa aparente contradicción en la Biblia, ¿verdad? Igual con Faraón, exactamente. Entonces, hay ataques, algunos ataques contra la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Este tema de la inerrancia bíblica continúa siendo en nuestros días todavía un tema controversial, especialmente entre los que son académicos en las universidades y también en muchos seminarios. Continúa siendo un tema controversial. Hace unos años, Peter Enns, que fue profesor en el seminario Westminster, un seminario reformado presbiteriano, muy bueno, escribió un libro en contra de la historicidad de Adán. Él decía que Génesis del 1 al 11 era un mito. Obviamente, él había firmado la confesión de fe del seminario de Westminster, que es la confesión de Westminster, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad?, que afirma la historicidad de Adán, ¿verdad? Y lo echaron, ¿verdad? Porque estaba hablando una mentira. Entonces, inclusive en seminarios, esto es un tema controversial, el tema de la inerrancia. El siglo pasado, en 1978, hubo un ataque tal a la doctrina de la inerrancia de las Escrituras que se tuvieron que reunir, yo ya les había comentado esto, se tuvieron que reunir muchos pastores y líderes en Chicago para dar la declaración de Chicago acerca de la inerrancia de las Escrituras. Porque tal era el ataque principalmente de la academia cristiana. Entonces ellos, vean lo que dice la declaración. En su introducción dice: siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras son sin error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo que declaran acerca de los actos de creación, acerca de los eventos de la historia del mundo, acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimonio de la gracia redentora de Dios en la vida de cada persona. Después dice: la autoridad de la Escritura es inevitablemente afectada si esta inerrancia divina es de algún modo limitada o ignorada, o es sometida a cierta opinión de la verdad que es contraria a la de la Biblia. Tales posiciones ideológicas causan grandes pérdidas al individuo y a la iglesia. Entonces ellos notan, y vamos a ver ahora cómo negar la doctrina de la inerrancia prácticamente deshace el cristianismo. Lo deshace.
En los artículos 11 y 12, esta misma declaración dice: afirmamos que las Escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca nos podrán engañar, y son verdaderas y fiables en todo lo referente a los asuntos que tratan. Dice después: negamos que sea posible que la Biblia en sus declaraciones sea falible y errada al mismo tiempo. La infalibilidad y la inerrancia pueden ser diferenciadas, pero no separadas. Porque algunos dicen la Biblia erra, pero es infalible. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? No puede ser. La Biblia es inerrante e infalible. Si usted dice que la Biblia es inerrante, por lo tanto tiene que decir que la Biblia es infalible. En el artículo 12 dice: afirmamos que la Biblia es inerrante en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Esto implica negar la doctrina de la inerrancia. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia sean solo en lo que se refiere a temas espirituales, religiosos o redentores. Es decir, dicen, no, es que la Biblia es inerrante solamente en aquello que trata sobre la salvación. Lo que trata de historia, de la creación, ahí sí hay errores. Y no a las especialidades de historia y ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas de la historia terrestre pueden ser usadas para invalidar lo que enseñan las Escrituras acerca de la creación y del diluvio universal. ¿Por qué nosotros no podemos interpretar correctamente la revelación natural o general? Por nuestro pecado. Entonces, nosotros sabemos que los científicos dicen que la Tierra tiene billones de años. Y ellos dicen, vea, acabamos de hacer una medición, ¿verdad?, de carbono 14 y eso es lo que nos da. ¿Cierto? Pero ¿qué debemos estar seguros nosotros? Que la Biblia dice que la Tierra no tiene esa cantidad de años. Y que es por causa de nuestro pecado que nosotros no podemos interpretar correctamente esos hallazgos científicos. ¿Ok? Y podemos hablar mucho acerca de Génesis y la creación. Pero la realidad es que por nuestro pecado nosotros no podemos interpretar correctamente la revelación natural. Entonces hay varios ataques, voy a mencionar nada más dos que son, creo, los más importantes para nosotros. El liberalismo protestante, el liberalismo, aquellos que dicen cristianos pero son cristianos liberales. Ellos dicen, por ejemplo, que los milagros no son mentiras, ¿verdad? Que eso no puede ser cierto, que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios, que la Biblia es un libro humano escrito por hombres y por lo tanto erra y es falible. En los temas que hablan de la fe, la Biblia es inerrante, pero en los otros temas de historia, ciencia, etcétera, la Biblia tiene errores. Por ejemplo, ellos se niegan a reconocer que los patriarcas antes del diluvio vivieran 900 años. Ellos dicen eso es imposible. ¿Ok? La Biblia tiene errores. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros eso? Exactamente. El pecado ha ido degradando tal la genética de los hombres, ¿verdad?, que poco a poco el hombre ha ido viviendo menos, ¿verdad? Después Dios dice que los años de los hombres son 80, ¿verdad? Pero, sí, Señor. Hay una decisión del Señor también, ¿verdad? En su gracia y misericordia, ¿verdad?, para con los hombres, de acortar la edad de los hombres también. Pero lo vemos también en eso. ¿Cómo lo explicamos? El pecado que va degradando nuestro cuerpo y poco a poco los genes, el ADN se va haciendo tan corrupto, ¿verdad?, que mueren mucho más tempranamente. ¿Perdón? Todo es causa del pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso, la contaminación,
nuestro cuerpo ya por el pecado ya no asimila bien las grasas, engordamos, nos morimos de infartos, ¿verdad? Entonces todas esas cosas pasan y eso es causa del pecado, ¿ok? Hombres como, hay un pastor que se llama Rob Bell, que él dijo que, o sea, prácticamente él dijo que algún día, yo les leí esto, que algún día encontraríamos a Larry, el papá de Jesús, ¿verdad? Encontraríamos la verdad que Jesús tenía un papá humano. Él no cree en la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo. Los milagros, como recuerden a Thomas Jefferson, que recortó la Biblia y quitó todo lo que eran milagros y creó su propia Biblia, ¿verdad? Esos son liberalismo protestante o liberalismo teológico, ¿verdad? Y ellos dicen, esos son errores, son mitos, como leímos de Thomas Jefferson, ¿verdad? Esos hombres mitificaron la Biblia para hacerla esclavizar a los hombres. Aquellos que dicen que Pablo era un machista, que las mujeres hoy sí pueden predicar y ser pastoras, porque Pablo en ese tiempo era un machista. Y encontré esto en un sitio de internet de una mujer defendiendo al pastorado de las mujeres. Dice, creo que debemos ver las cosas en el sentido de su contexto bíblico. Si vemos todas las epístolas de Pablo, veremos a un Pablo más bien machista, típico de la época. Creo que las mujeres podríamos ser pastoras. De nuevo, guiado por... ¿Quién es la autoridad de esta mujer? ¿Quién? Ella misma. Creo que la autoridad de las escrituras y lo que ellas dicen, ¿verdad? No yo, es la Biblia. Entonces, y se basa en que Pablo era un machista, entonces no puede ser. Ahora no somos machistas, ahora la mujer es igual al hombre, ¿verdad? O sea, no estamos negando que no sean iguales, todos somos iguales en el Señor, ¿verdad? Pero Dios ha puesto un orden en la creación, ¿verdad? Que no podemos negar en las escrituras. Entonces, ellos cuestionan la autoridad de la Biblia y cuestionan la inerrancia de las escrituras. Y entonces le achacan a Dios mentiras, ¿verdad? Entonces, por más difícil que sea de comprender que alguien pueda vivir 999 años, yo tengo que aceptarlo porque la Biblia me dice que eso fue lo que vivió tal persona. Por más que sea incomprensible para mi mente que Jesús le pudo haber puesto barro en los ojos a alguien y la persona que era ciega vio, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No puedo yo decir esto no lo voy a creer, esto sí, no puedo. Es la palabra de Dios. Ahora, lo principal es esto: si yo digo que la Biblia es inerrante, entonces estoy trayéndome abajo el Evangelio de Jesucristo. Es un ataque al Evangelio. Porque si yo niego los milagros que hizo Jesús, ¿qué eran los milagros que hizo Jesús? Señales. ¿Señales de qué? Sí, pero eran señales de qué? De una realidad espiritual. Que Él daría vista a los ciegos, que Él daría oídos a los sordos, que Él haría que los cojos caminaran, que los muertos se levantaran. Todo eso somos nosotros desde el punto de vista espiritual. Somos ciegos, sordos, tontos, cojos, no podemos ir a Él, estamos muertos. Y negar los milagros es atacar el Evangelio, es atacar esa verdad, realidad espiritual de lo que Cristo prometió hacer a los que creyeran en Él. Es un ataque al Evangelio. El evolucionismo también. ¿Qué es el evolucionismo? Creer en la evolución. ¿Okay? Entonces es creer que el universo es el pensamiento secular, que el universo vino a ser, ¿verdad?, de una explosión, que es la teoría más aceptada, de una explosión, de una materia que ya existía, ¿verdad?, y que eso fue lo que dio vida, el origen a la vida, y que la vida empezó desde los organismos más simples y poco a poco se fue haciendo más compleja.
Y entonces nosotros aún continuamos evolucionando y vamos hacia la mejoría, ¿verdad? Eso es lo que dice el evolucionismo. Exactamente, eso es la evolución. Entonces, el evolucionismo secular niega toda posibilidad de un Dios creador, ¿verdad? O sea, todo ocurrió inexplicablemente, ellos no saben cómo explicar una explosión, ¿verdad? Pero ellos niegan la posibilidad de un Dios. Ahora, el problema es que ese pensamiento secular ha sido aceptado por el cristianismo, por muchas partes del cristianismo, y se ha metido en universidades, en seminarios, en iglesias. Y los creyentes no saben lo que le está haciendo ese pensamiento al evangelio. Porque ellos afirman esto. Entonces, para hacerlo cristiano, entonces dicen, es un evolucionismo teísta. O también llamado el creacionismo progresivo. Es decir, ¿qué es lo que dicen? Dios existe. Dios creó el universo, pero Él usó la evolución para cumplir su propósito en el universo. Entonces Dios usó la evolución, entonces creó un organismo chiquitico, simple, y después poco a poco lo dejó así para que se fuera haciendo más complejo, hasta tener la vida que tenemos ahora. Entonces los hombres fuimos antes seres más inferiores y evolucionamos hasta ser Homo sapiens. ¿Ok? Eso es lo que dicen estos cristianos. Hay grupos como el Biólogos, así se llama, es una organización cristiana que se basa en este pensamiento. Y ellos vean lo que dicen. Ellos dicen: nosotros creemos que Dios creó el universo, la tierra y toda la vida durante billones de años. Dios continúa sosteniendo la existencia y el funcionamiento del mundo natural, y el cosmos continúa declarando la gloria de Dios. Por lo tanto, rechazamos ideologías como el teísmo, que afirma que el universo se sostiene por sí mismo, que Dios no está activo en el mundo natural o que Dios no está activo en la historia humana. Nosotros creemos que la diversidad e interrelación de toda la vida en la tierra son mejormente explicadas por el proceso de la evolución ordenado por Dios, ¿verdad? Para estas personas, el relato de Génesis, específicamente del 1 al 11, son mito. Es un mito para ellos. ¿Ok? Ellos dicen, así no fue como se creó el universo. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice otra cosa. Entonces ellos están tratando de meter o de someter la escritura de acuerdo a lo que la ciencia dice. Y si entendemos cuál es nuestra condición y qué es la Biblia, debe ser al revés. Someter todas las cosas a la escritura, ¿verdad? Especialmente en cuanto a la creación. Peter Enns, en su libro, dijo: cuando se trata de afirmaciones científicas e históricas, los escritores de las escrituras estaban totalmente equivocados. Entonces nosotros debemos aceptar. Génesis 1 al 11 no es un poema. Eso es lo que ellos argumentan. No es ni la manera en que los hebreos escribían la poesía. Es un relato, es una narración de la creación. Eso es Génesis 1 al 11. Por lo tanto, ¿cómo debemos interpretarla? Si es una narración, ¿cómo debemos interpretarla? Literalmente. Y es tanto, vemos ahí, y un día, la mañana y la noche, un día, yom, esa palabra que se usa en todo el Antiguo Testamento para dar la idea de un día de 24 horas. Entonces, porque eso me parezca a mí increíble, yo no puedo descartar lo que la Biblia me dice. Si la ciencia dice tal cosa, ¿a quién le creo yo? A la Biblia. Ahora, yo no sé cómo explicar lo que me dice la ciencia, pero yo le creo a la Biblia.
Ahora, si yo estudio y me pongo a estudiar la evolución y lo que creemos nosotros como creacionistas, voy a entender muchas cosas y que cómo la Biblia nos explica y cómo poder interpretar la Biblia. Pero igual, si yo soy recién entrado en la fe, si soy un bebé en la fe, ¿qué tengo que hacer? Creerle a la Biblia. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer a nosotros, porque Él es el autor de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahora, esto es lo que tengan en cuenta, porque muchos cristianos dicen, yo no sé si cómo creó Dios el universo, realmente no estoy convencido del creacionismo, de la creación de Dios en 6 días, ¿verdad? La evolución me persuade a creer que eso puede ser algo real. Hay cristianos que piensan eso. Pero debemos ver esto. ¿Qué dice la Biblia sobre por qué entró la muerte a la creación? Por el pecado. ¿Cómo se explica entonces que hubieron organismos muertos antes de Adán? ¿No se puede explicar? Ahora, también el evolucionismo niega a un Adán histórico. O sea, la existencia de un hombre, Adán, el primer hombre, creado por Dios, así como Dios lo creó. Eso niega el evolucionismo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros negamos a Adán? Sí, pero con respecto al Evangelio, negamos al segundo Adán. Negamos el Evangelio. Si usted niega a Adán y todo lo que le ocurrió a Adán, está negando el Evangelio. Pues está negando la presencia de un pecado original que condenó a toda la raza humana, y por lo tanto está negando la necesidad de un segundo Adán para redimir a esa raza caída. Eso es lo que hace el evolucionismo. Atacar el Evangelio. Y por eso debemos ser firmes nosotros en el creacionismo, en la literalidad de la narrativa de Génesis con respecto a la creación. Ahora rápidamente, vean los problemas que ocurren cuando negamos la inerrancia de las Escrituras. Esto está en un libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Él da 4 puntos muy importantes. Él dice, si negamos la inerrancia, nos confronta un problema moral serio. ¿Por qué? Porque si negamos la inerrancia, estamos diciendo que Dios miente, pero Dios nos dice que nosotros debemos ser como Él, y nos dice que no debemos mentir. Entonces, si Dios miente en su palabra y nos dice que es pecado mentir, que no debemos mentir, pero nos dice que debemos ser como Él, ¿qué? Problema moral, ¿verdad? Si negamos la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos confiar en Dios de lo que Él dice. O sea, si la Biblia contiene errores, ¿cómo vamos a confiar en Dios? Un problema, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a confiar cuando Dios dice algo? Cuando Dios dice que nuestra salvación es segura, que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesucristo. ¿Cómo vamos a confiar en eso? Si hay errores en la Biblia. Si negamos la inerrancia, esencialmente nos ponemos a nosotros mismos como la autoridad. Yo digo que está bien, que es correcto y que es incorrecto, que es verdadero y que es falso. Y me pongo yo como la autoridad. Entonces, negar la inerrancia es también negar la autoridad de las Escrituras. Si negamos la inerrancia, último punto, entonces estamos afirmando que la Biblia está equivocada, no solo en detalles menores, sino también puede estar equivocada en doctrinas claves. ¿Quién me asegura a mí si la Biblia contiene errores, verdad? Que Dios me va a santificar, que Dios me está cuidando, que Dios me va a salvar finalmente, que Cristo murió por mí. No podemos. Si usted niega la inerrancia de las Escrituras, está desechando el cristianismo.
Usted no puede estar seguro de nada. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto no se equivoca y es totalmente infalible en todo lo que enseña, ya sea historia, ciencia o ética. Tarea para la próxima semana. Les di unos papelitos, ¿verdad? Ok, entonces, en una hojita escriben ahí algo corto de lo que se les ha preguntado, o si no, lo pueden enviar a mi correo que está ahí, ¿verdad? Apuntado en la pantalla. Entonces, la tarea es esta: mencione una manera en la que cumplimos el mandamiento de Juan 13:35. Entonces van a ir a Juan 13:35, van a ver cuál es el mandamiento ahí, y entonces me van a decir cómo es que nosotros cumplimos ese mandamiento. Y después, ¿qué implica no amar a los hermanos? Pero, ¿qué implica con respecto a la Biblia? ¿Entienden lo que estoy preguntando? O sea, ¿qué implica si yo no amo, si yo no cumplo ese mandamiento con respecto a la Biblia? ¿Ok? Y la segunda es, explique brevemente las consecuencias de afirmar la evolución. ¿Qué consecuencias tiene sobre el cristianismo? Y eso es lo que hablamos ahora. ¿Ok? Bueno, hermanos, salúdense rapidito y ahorita comenzamos. Gracias.